Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos para el chisme, el drama y bueno, en general, para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a muchos, pero cuya historia, como buena telenovela, tiene sus giros y controversias: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a desmenuzar su relación, desde los momentos más dulces hasta los rumores más picantes y cómo las redes sociales jugaron un papel crucial, y a veces, un tanto cruel, en todo este drama amoroso. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucha farándula. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se pierden ningún chisme jugoso. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, déjenme un like para que sepa que quieren más contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas directamente de un guión de comedia romántica. Dos jóvenes guapos, talentosos y destinados a protagonizar una serie juntos. Y como suele pasar, la magia de la pantalla traspasó la realidad. Pero antes de meternos en el drama, recordemos un poco cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español la conocimos como Love is in the Air. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, eran el epítome del amor-odio, esa dinámica que tanto nos gusta y que nos engancha a la pantalla. Las miradas, las sonrisas cómplices, las bromas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Al principio, tanto Hande como Kerem negaron cualquier relación romántica. Insistían en que eran solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero claro, con la presión de los fans y la evidencia palpable de su conexión, era difícil mantener la fachada. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, fuera del set, disfrutando de cenas, viajes y momentos de diversión. Los rumores no hacían más que crecer. Cada publicación en Instagram, cada comentario, era analizado con lupa por los fans, que estaban ansiosos por confirmar lo que todos sospechábamos, que Hande y Kerem eran más que amigos. Finalmente, después de meses de especulaciones, la bomba explotó. Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un momento de euforia para los fans, que celebraron la noticia como si se tratara de un triunfo personal. Las redes sociales se convirtieron en un festival de amor, con mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos, y miles de comentarios positivos. La pareja se convirtió en un fenómeno global, con fans en todo el mundo que seguían cada uno de sus pasos. Y claro, las marcas no tardaron en darse cuenta del potencial de esta pareja. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de diversas marcas, protagonizando campañas publicitarias y eventos promocionales. Su imagen estaba por todas partes. Era el sueño hecho realidad para cualquier marca de marketing. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Hande y Kerem parecían la pareja perfecta. Se mostraban enamorados, felices y compenetrados. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos de diversión. Parecía que su amor era indestructible. Pero como en toda relación, los problemas no tardaron en aparecer. Y en este caso, las redes sociales jugaron un papel fundamental, tanto para bien como para mal. Y no nos olvidemos de la presión constante de la prensa, siempre al acecho de cualquier detalle que pudiera alimentar el culebrón. Una de las principales fuentes de conflicto fueron los rumores constantes sobre posibles infidelidades. Tanto Hande como Kerem eran figuras muy populares, rodeadas de admiradores y compañeros de trabajo. Cualquier interacción con otra persona, por más inocente que fuera, era interpretada como una señal de infidelidad. Las redes sociales se llenaban de comentarios maliciosos, acusaciones infundadas y especulaciones descabelladas. La presión mediática era insoportable. Llegaban a inventar historias completamente falsas, solo para generar polémica y conseguir clics. La imaginación de algunos es realmente sorprendente. Otro factor que contribuyó al deterioro de la relación fue la sobreexposición en redes sociales. Si bien Hande y Kerem compartían muchos momentos de su vida privada con sus fans, también es cierto que esta exposición constante podía ser agotadora. Cada publicación era analizada, criticada y juzgada por miles de personas.
La falta de privacidad y la presión de mantener una imagen perfecta podían ser muy estresantes. Además, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta podía llevar a la pareja a ocultar sus verdaderos sentimientos y problemas, lo que a la larga podía generar frustración y resentimiento. Imagínense tener que sonreír siempre a la cámara, incluso cuando por dentro están hechos pedazos. La agenda laboral de ambos también fue un factor importante. Tanto Ande como Kerem son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes países. La distancia física y la falta de tiempo para estar juntos podían generar conflictos y dificultades en la relación. Era difícil mantener la chispa y la conexión cuando ambos estaban constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos. Reuniones, rodajes, entrevistas, un ritmo de vida frenético que dejaba poco espacio para el amor. Y no solo eso, sino que también tenían que lidiar con los celos profesionales y la competencia en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión de los fans. Si bien el apoyo y el cariño de los fans pueden ser muy gratificantes, también pueden ser una fuente de presión y estrés. Los fans tienen expectativas muy altas sobre la relación y pueden ser muy críticos si la pareja no cumple con esas expectativas. La necesidad de complacer a los fans y mantener una imagen pública perfecta podía ser muy agotadora. Se creaba una especie de relación paralela con los fans, que exigían actualizaciones constantes y se sentían con derecho a opinar sobre cada aspecto de su vida personal. Una locura total. En medio de todo este torbellino, empezaron a surgir rumores de crisis en la relación. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y menos efusivas. Las fotos y vídeos de la pareja juntos desaparecieron. Los fans empezaron a notar un cambio en el comportamiento de ambos y comenzaron a sospechar lo peor. Se crearon verdaderas teorías conspirativas sobre lo que estaba pasando entre ellos. Algunos decían que se habían peleado por un malentendido, otros que había terceras personas involucradas, y otros que simplemente se habían cansado el uno del otro. Elucubraciones para todos los gustos. Finalmente, después de meses de especulaciones, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue recibida con tristeza y desilusión por los fans, que habían depositado muchas esperanzas en esta pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y consuelo para ambos. El luto por la pareja duró semanas, con hashtags y mensajes de despedida que se viralizaron por todo el mundo. Parecía el fin del mundo. Pero como era de esperarse, la ruptura no estuvo exenta de drama. Empezaron a surgir rumores sobre las causas de la separación. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de caracteres, otros a las infidelidades y otros a la presión mediática. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans tomando partido por uno u otro bando. Se desató una guerra de comentarios y acusaciones, en la que tanto Hande como Kerem fueron duramente criticados. Incluso llegaron a hackear las cuentas de algunos influencers para difundir información falsa y alimentar la polémica. Un verdadero caos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no se conocen las verdaderas causas de la ruptura. Tanto Hande como Kerem han preferido mantener silencio al respecto, y no han dado detalles sobre los motivos de la separación. Lo que sí sabemos es que la presión mediática y el escrutinio constante de las redes sociales jugaron un papel importante en el desenlace de esta historia de amor. Quizás nunca sabremos la verdad completa, y tendremos que conformarnos con las versiones que circulan por Internet. Pero lo importante es recordar que al final, son personas con sentimientos, y que merecen respeto y privacidad. Después de la ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, y ha seguido siendo una figura muy popular en las redes sociales. Kerem también ha continuado trabajando en diferentes proyectos y ha mantenido una imagen pública positiva. Si bien su relación terminó, ambos han demostrado ser profesionales y han sabido manejar la situación con madurez y respeto. Se han enfocado en sus proyectos personales y profesionales, y han evitado alimentar la polémica. Un ejemplo de cómo superar una ruptura de forma civilizada. En retrospectiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden afectar una relación, tanto para bien como para mal. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar con los fans y compartir momentos de felicidad, también pueden ser una fuente de presión, estrés y conflictos.
La sobreexposición, los rumores y la presión mediática pueden ser muy difíciles de manejar y pueden afectar negativamente una relación. Es como vivir en una pecera, donde todo el mundo te observa y opina sobre cada uno de tus movimientos. En el caso de Hande y Kerem, las redes sociales jugaron un papel crucial en el desarrollo de su relación. Desde el principio, los fans fueron los principales impulsores de su romance. Las redes sociales fueron el escenario donde se confirmaron los rumores y donde se celebró el amor de la pareja. Pero también fueron el escenario donde se desató el drama y donde se especuló sobre las causas de la ruptura. Fue un amor nacido y criado en las redes sociales y quizás también destruido por ellas. La historia de Hande y Kerem nos enseña que es importante ser consciente de los riesgos y beneficios de las redes sociales y que es fundamental mantener un equilibrio saludable entre la vida pública y la vida privada. También nos enseña que es importante ser respetuosos con la privacidad de los demás y que no debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es crucial recordar que detrás de cada perfil de Instagram hay una persona real, con sentimientos y emociones. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y la prensa rosa en la vida de las celebridades. La búsqueda constante de la exclusiva y la necesidad de generar titulares llamativos pueden llevar a la publicación de información falsa o distorsionada, que puede dañar la imagen y la reputación de las personas. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de éxito y de drama. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado y doloroso. Y una historia que nos enseña que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también pueden ser un arma de doble filo. Una lección para todos, tanto para los famosos como para los que no lo son. Ahora analicemos un poco más en profundidad algunos aspectos clave de esta historia. El impacto de Senkalkam, la serie fue un trampolín para ambos actores, catapultándolos a la fama internacional. La química entre ellos era innegable y eso se transmitió a la pantalla, generando una legión de fans que los adoraban. El éxito de la serie fue un factor determinante en la consolidación de su relación, pero también en la presión mediática que sufrieron. La estrategia de marketing desde el principio, hubo una clara estrategia de marketing detrás de la relación. Las marcas se dieron cuenta del potencial de la pareja y no dudaron en utilizarlos como embajadores de sus productos. Esto generó una gran cantidad de ingresos para ambos, pero también los expuso a un mayor escrutinio público. El lado oscuro de los fandoms si bien el apoyo de los fans fue fundamental para su éxito, también hubo un lado oscuro en todo esto. Algunos fans se obsesionaron con la pareja y se volvieron muy posesivos y controladores. Esto generó una gran presión sobre Hande y Kerem, que se sentían obligados a complacer a sus seguidores. La dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo el mundo del espectáculo es muy exigente y competitivo. La presión de la fama, la falta de privacidad y las largas jornadas de trabajo pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Mantener una relación en este entorno es un desafío constante, que requiere mucho esfuerzo y dedicación. Y bien, ¿qué les pareció este recorrido por la historia de Hande y Kerem? Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Es una historia que tiene de todo, ¿verdad? Amor, fama, drama, un verdadero culebrón turco. Para recapitular un poco, vimos cómo su relación nació en el set de Senkalkam, la explosión de alegría cuando confirmaron su romance, la presión constante de los fans y los medios, los rumores que los atormentaron y finalmente la dolorosa ruptura. También analizamos el papel crucial, y a menudo perjudicial, de las redes sociales en todo este proceso. Y profundizamos en algunos aspectos clave como el impacto de la serie, la estrategia de marketing, el lado oscuro de los fandoms y la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que las redes sociales influyeron en su ruptura? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debate. Anímense a compartir sus pensamientos y experiencias.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Los quiero.